Muy buenas tardes, yo soy el logoterapeuta Carlos del Moral, el médico de almas. Hacemos este tipo de podcasts para tratar de aumentarle valor a las personas, de aumentar su frontera del conocimiento. Por eso hacemos todo esto. Y hoy vamos a hablar de una psicoterapia que le da sentido a nuestra vida. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque hay mucha gente que está sin saber qué va a hacer, qué quiere hacer y todo, sobre todo ahora con la pandemia, ¿no? Que nos ha traído mucho encierro y muchos cambios en la vida y todo, que de repente la gente cae en una ansiedad tremenda o en una depresión. Y esta psicoterapia se llama logoterapia, que es la terapia del sentido. Los antiguos griegos tomaban el logos como sentido. O sea, esto quiere decir la terapia del sentido. Acompañamos al paciente a que se concientice de su vida para que tome las riendas de ella y viva en libertad con responsabilidad. Tenemos diferentes técnicas. Primero hablamos de la tridimensionalidad del ser humano, que estamos conformados de cuerpo, mente y espíritu. El cuerpo se daña, la mente se daña, pero la parte espiritual no se daña, pertenece a otra dimensión. Lo que pasa es que muchas veces la tapamos y no apelamos a esa parte espiritual. Pero cuando hablamos de espiritualidad, automáticamente pensamos en la religión. Pero la parte espiritual tiene diferentes puntos. Es la conciencia, la libertad, la responsabilidad, la religiosidad, el sentido de vida, el humor. Si nos damos cuenta, todo esto es abstracto, ¿eh? O sea, no son cosas que podemos agarrar. O sea, la conciencia, oye, pues ¿dónde está la conciencia? No la voy a agarrar, o la responsabilidad. Entonces, esta terapia parte de la parte espiritual, para que aprendamos a apelar a la parte espiritual y encontrar nuestras respuestas. ¿Por qué? Porque es nuestra parte sabia. Normalmente la parte espiritual nos va a ayudar a descubrir muchísimas cosas. No nada más se llama logoterapia, se llama análisis existencial y logoterapia. El análisis existencial tratamos de investigar un poco relacionado con el paciente. No es tan profundo como el psicoanálisis, que, oye, a ver cómo viviste tu infancia, cómo fue tu Edipo. No, hacemos una cosa que se llama ficha de identificación, donde tratamos de conocer algo del paciente, sus papás, sus hermanos, cómo es su relación con la familia, algún tipo de enfermedad, algún tipo de toxicomanías en la familia, sus papás cómo se llevaron, cómo fue él como una persona de salud, si ha tenido enfermedades, no ha tenido enfermedades. También le preguntamos cómo fue como estudiante, si fue un buen estudiante, dependiendo el año en el que está, ¿no? Si fue un buen estudiante, si fue machetero, o si decía, no, después de 7 es vanidad. Hablamos de sexualidad también, que muchas veces la gente se queda asombrada porque, oye, ¿por qué me pregunta de sexualidad? No sé, ¿cómo conocí la sexualidad? ¿Cuándo tuve mi primer relación y todo? Bueno, hay una cosa en psicología que se llama las heridas de la infancia. Incluso el psicoanálisis habla de las etapas de la infancia, del niño, ¿no? O sea, de la parte oral, la parte anal, todo eso que nos va dejando huella. Pero nosotros, por ejemplo, en logoterapia, hablamos de lo que sí se puede hacer. O sea, hablamos del presente hacia adelante. Pero sí utilizamos el análisis existencial, la ficha de identificación, para conocer un poquito del paciente, cómo fue su vida, cuáles son los patrones mentales que tiene. Dentro de eso hay 3 pilares fundamentales de la logoterapia, que es la libertad de elección, la libertad de voluntad, voluntad de sentido y sentido de vida. Así, a grosso modo, libertad de voluntad quiere decir que nosotros somos libres y podemos elegir. Y podemos elegir entre lo bueno y lo malo. Si nada más pudiéramos elegir lo bueno,
no seríamos libres. Pero también tenemos que aprender que cuando elegimos mal, pues tenemos que asumir las consecuencias, porque nos es más fácil victimizarnos que responsabilizarnos de nuestra vida. Eso es la libertad de voluntad. La voluntad de sentido es cuando yo decido hacer algo, cómo lo voy a hacer. O sea, hacer un plan de qué voy a hacer, cómo lo quiero hacer y todo. Y el sentido de vida ya es el logro. Esos son los pilares fundamentales de la logoterapia. Hablamos también de los valores. Hay unos valores universales como es la humildad, la generosidad. Nosotros hablamos de 3 valores muy importantes en la logoterapia. Uno de ellos es el valor de experiencia. Valor de experiencia quiere decir todo lo que entra de afuera hacia adentro. El amor de la pareja, el amor de los hijos hacia los papás o viceversa, de los papás hacia los hijos, la luz del sol, todo lo que es de afuera hacia adentro, la naturaleza, todo lo que vemos. De hecho, con el valor de experiencia, pues nacen las bellas artes. Un día una persona llovió y de repente se vio un cerro al fondo y el sol y el arco iris y dice, oye, qué bonito se ve, lo voy a dibujar, o lo voy a pintar, o le voy a hacer una poesía. Así nace, por ejemplo, un arte marcial que se llama el Kung Fu. El Kung Fu está basado en los valores de experiencia. Observaron cómo peleaban los animales, cómo se defendían y crearon ese arte marcial. El ataque del mono, la serpiente, la grulla, o sea, todo eso, vieron cómo peleaban y se defendían los animales y es como crean ese arte marcial. Todo eso son los valores de experiencia. Y gracias a esos valores de experiencia vienen los valores de creación. O sea, por ejemplo, nosotros sabemos que la novia nos quiere, que es un valor de experiencia. Bueno, pues le llevamos el regalito, le invitamos a cenar. O las mamás saben que los hijos la quieren y les hace de comer, les lava la ropa. A veces tienen sirvienta, pero eso nada más para identifiquen lo que es un valor de creación. Valor de creación es lo que nosotros hacemos con el valor de experiencia. Y luego viene el valor de actitud. El valor de actitud que es sumamente importante, que es la actitud que presentamos nosotros ante cualquier situación. Hagan de cuenta que hoy llueve, yo no puedo hacer que no llueva, pero sí puedo elegir la actitud que tomo. Si salgo y me mojo, o salgo con un paraguas, o no me mojo. Entonces el valor de actitud es muy importante. De hecho, eso pues manejaban mucho los estoicos, ¿no? Que dicen, no es lo que te pasa, sino qué haces con lo que te pasa. ¿Por qué? Porque el exterior no lo podemos cambiar, pero sí la actitud que podemos tomar ante lo que nos pasa. Y bueno, hablando de los estoicos, también tenían algo muy interesante que es saber qué es lo que está en nuestras manos, que es muy importante. Porque lo que está en nuestras manos nosotros lo podemos cambiar, pero lo que no, pues lo tenemos que aceptar, ¿no? Incluso una enfermedad que nosotros no la provocamos, bueno, pues la podemos aceptar, en lugar de quejarnos, oye, ¿por qué me pasa esto y todo? De todas maneras, con la queja no vamos a lograr nada. Entonces, en logoterapia decimos, no te preocupes, ocúpate. O sea, no pienses en el problema, trabaja en el problema. Y dentro de esto, del valor de actitud, que es muy importante porque pues, podemos sufrir cualquier situación y nosotros pues tener una buena actitud. Hagan de cuenta que perdemos a la novia, nos termina la novia y estamos sufriendo porque, híjole, ¿qué voy a hacer? Yo la amaba con todo el alma y todo. Esa puerta se cerró. Y si estamos viendo esa puerta nada más, pues obviamente vamos a sufrir y nos va a crear un problema y todo. Pero si volteamos hacia el otro lado donde hay 50 puertas que podemos abrir o que están abiertas, vamos a ver el problema no como un problema, sino como un aprendizaje. La piedra en el camino no es un obstáculo, es el mismo camino. Y bueno, también hablamos de la tríada trágica, que es sufrimiento, culpa y muerte. El sufrimiento
Pues sí, la mayoría o todos sufrimos por algo. Ajá. Pero dicen que el dolor es natural y el sufrimiento es opcional. O sea, nosotros decidimos si sufrimos, ok, nos da una enfermedad y, ay, ¿por qué me dio esta enfermedad y todo y estoy sufriendo? Digo, bueno, pues no todo es para siempre. Entonces esto va a pasar. Estamos hablando del sufrimiento. Y hablando de la culpa, hay dos tipos de culpa. Una culpa real y una culpa neurótica. Una culpa real es cuando realmente nosotros tenemos la culpa de algo. O sea, alguien va caminando y le meto el pie y se tropieza, pues naturalmente yo soy el culpable. ¿Por qué? Porque le metí el pie. Y la culpa neurótica es cuando nosotros nos metemos una culpa que realmente pues no tenemos nada que ver, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien se suicidó, ¿no? A una familia se le suicida el hijo y la mamá piensa, qué barbaridad, qué hice mal para que mi hijo se suicidara y todo. Realmente la señora no hizo nada mal. O sea, ella crió a sus hijos como sabía, con el conocimiento que tenía, con la experiencia, como la criaron a ella. Pero puede tener 2 o 3 hijos que no todos se suicidan. Pero bueno, alguien se suicida para tratar de que alguien sienta la culpa neurótica. Y es muy común utilizarlo como una presión para manejar algo, ¿no? Sobre todo a la novia o a la pareja, ¿no? Oye, si tú me dejas, yo me voy a matar. No, pues sabes que no te dejo. Bueno, pues si yo te quiero dejar, te dejo, y si tú te matas, es tu problema. Esa es la culpa neurótica. Entonces la logoterapia es algo maravilloso, que nos ayuda a las fobias, nos ayuda a la depresión, a la ansiedad. Se habla muchísimo de la terapia cognitivo-conductual, que es bastante buena, donde nos ayudan a cambiar los pensamientos, a manejar los pensamientos, a gestionar las emociones. Se habla muchísimo de esa terapia cognitivo-conductual, que bueno, esta surge en el 60, una cosa así, pero la logoterapia desde 1926, el creador de esta psicoterapia, el doctor Víctor Frank, ya hablaba de la logoterapia. Hablaba del sentido de vida. Decía, se basaba mucho en una frase del sabio Nietzsche, que decía, siempre que tienes un porqué, encontrarás cualquier cómo. Entonces eso quiere decir tener un porqué. Y siempre tenemos un porqué que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Tenemos un trabajo, tenemos una novia, tenemos una casa, pero bueno, siempre estamos buscando tener lo que no tenemos. Entonces tenemos que empezar a valorar lo que sí tenemos y partir desde ahí. Entonces realmente yo quiero hablar de la logoterapia porque es una terapia maravillosa que nos puede ayudar a curar no cualquier patología, porque hay problemas que son neurológicos, pero aquí estamos hablando de los vacíos existenciales, de los problemas morales que tienen que ver con la parte espiritual, con el nous. Por eso le llamamos enfermedades nógenas, porque la raíz griega del espíritu es nous. Entonces llamamos enfermedades nógenas, que son los vacíos existenciales. Pues agradecerle el que nos sintonicen y que estén muy pendientes de todo lo que vamos sacando. Mándenos aquí abajito, mándenos qué tema les gustaría que tratáramos, denos un like, toquen la campanita, suscríbanse a nuestro canal y todo. Recomiéndenos, si les gustó el programa nos pueden recomendar, y si no les gustó les pedimos que se queden callados. Hasta pronto. Namaste.